Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra comencemos esta reflexión sobre la espada del amor de Dios. Y les voy a leer a ustedes sobre la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 8, desde el versículo 7, y dice: el punto de vista de la caridad. Mas no todos tienen este conocimiento, pues algunos, acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen la carne como realmente sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. No es ciertamente la comida lo que nos acerca a Dios, ni va a faltarnos por no comer, ni va a sobrarnos por comer. Pero tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. En efecto, si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se pierde el débil, un hermano por quien murió Cristo. Palabra de Dios. Pues nosotros escuchamos muchísimo la palabra amor en este mundo. Yo que crecí en los años 60 con esa filosofía del amor de los hippies, pues conozco que el amor fue prostituido en una forma extraordinariamente radical por el mundo y se perdió el sentido del amor verdadero, del amor de Dios, porque es el amor de la carne, el amor del mundo, el que ha reinado entre nosotros, sobre todo en esta última etapa que hemos vivido desde los 60, desde los 50, donde comienza la humanidad a entrar en un momento muy difícil, muy oscuro, muy complicado. Y esto no porque yo tenga una visión nefasta de la vida, sino porque en la lectura que yo le doy a la vida que yo he vivido personalmente y la que he visto acontecer en todos estos años, me he dado cuenta que el descalabro de la moral y los valores de la humanidad, que comienza con esta revolución de la libertad de los sexos y todas estas ideologías que empiezan a imponerse en la sociedad, pues ha transformado todo hasta el punto de que el amor ya no se conoce como el amor de Dios, porque estamos hablando de un amor que se edifica en el respeto humano y en el culto a las criaturas. Pero yo insisto, por mi experiencia personal con el Señor, de que es muy importante para todos nosotros como hijos de Dios, hijos de la Iglesia, miembros de esta milicia católica, el establecernos con mucha claridad en ese amor. Nosotros encontramos misterios extraordinarios en los santos de la Iglesia. Ustedes tienen este regalo tan enorme de Santa Teresa de Jesús con la transverberación, que el ángel le atraviesa su corazón con una flecha del amor de Dios, y tienen incluso la evidencia en su cuerpo incorrupto de esa transverberación. Y ese amor del que yo hablo, el amor que quiero compartir con ustedes, es precisamente el amor que me rescató, que me transformó, que me envió, el amor que me tiene aquí con ustedes, que es el amor que despierta el celo por la salvación de las almas, que nos lleva a todos nosotros a comprender que tenemos una misión, porque es precisamente el amor de Dios el que hace que nuestro corazón se extienda hacia el prójimo. Ustedes saben que vivimos en un mundo que está compuesto por islas. No es un mundo donde estamos unidos, sino donde estamos independientes, y todas las banderas que se izan de todas estas ideologías perversas que pululan por el mundo hoy son las banderas de la independencia, de la libertad, de mis derechos, no las banderas de la unidad. Por lo tanto, esas banderas no son las banderas del amor de Dios, son las banderas del amor propio, y por eso
hemos llegado a este estado de desnutrición espiritual tan extraordinariamente peligroso, donde el demonio con toda claridad está tentando contra la familia, contra los niños, contra la iglesia, contra todo lo que es de Dios, porque el amor de Dios está opacado en muchos de los corazones que Dios ha llamado y escogido para que sean luz, que somos nosotros como iglesia. Y precisamente yo pienso que nosotros, como dice San Pablo, no podemos cesar de exhortarnos los unos a los otros permanentemente, para que no caigamos en la tibieza, para que nosotros cumplamos con la misión para la cual Dios nos llamó, para que estemos conscientes de quiénes somos y para que también entendamos con claridad el amor de Dios, cuál es el amor de Dios y cómo actúa entre nosotros. Yo siempre he dicho, para mí, uno de los exámenes de conciencia más difíciles que yo pude hacer en mi regreso a la iglesia, después de que milagrosamente me salvé de ese secuestro, como les conté brevemente, fue el darme cuenta que yo no amaba a nadie. Y aún después de tener esa experiencia mística con Dios, mi corazón estaba endurecido y yo tuve que trabajar mucho para que este corazón comenzara a ablandarse. Y el primer examen difícil fue darme cuenta que la gente no me importaba, que yo no sentía nada por ellos. A mí no me afectaba el dolor humano, el drama humano de las otras personas. A mí no me tocaba. Y yo, por mucho esfuerzo que hiciera, no sentía nada, no me preocupaba. Y esto fue muy duro para mí, porque yo tuve que comenzar a suplicarle al Señor que me diera ese amor. Yo no lo tenía. Y sabía que ese amor era una herida de la cual yo tenía que sangrar, porque el amor de Dios es una espada que atraviesa el corazón. Por eso comencé con la transverberación, porque es una clara imagen perfecta de lo que es el amor que entra como una espada en el corazón y nos deja sangrando. Y eso es lo que yo quería sangrar y que el Señor me atravesara el corazón con esa espada. Pero esto fue un trabajo muy duro, muy largo, muy terrible, muy doloroso, y no porque yo sintiera dolor, sino porque yo sabía que si no lo lograba, pues estaba como muerto y mi vida no tenía sentido, porque no tenía el amor de Dios. Y además comienzo a descubrir tanta gente alrededor mío en la iglesia que estaba igual de muerta que yo y que llevaba años en la iglesia y que era gente de sacramentos frecuentes, de oración, de tradiciones en la iglesia y que no tenían el amor de Dios tampoco. Eso sí que me asustó mucho más todavía. No porque yo justificara que yo no tenía el amor de Dios, porque yo había estado alejado. Esa no era una excusa lo suficientemente grande, sino porque me asustaba que estuviésemos tan mal y tan desnutridos. Y ahí me preocupaba mucho más todavía la realidad del mundo en que vivimos. Y por eso, poco a poco comencé a descubrir que si no hay ese amor y esa conciencia del amor de Dios, no hay vida realmente. Y no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer y no estamos creciendo alas para elevarnos en el momento de la muerte y salir de este destierro. Porque algo que yo descubrí, que es lo más radical que yo pude ver, es entender que verdaderamente estamos en el destierro, en un mundo caído, y que nosotros tenemos que salir de acá. No hay una imagen más perfecta para localizarnos a nosotros de dónde estamos que entender cómo es que Jesús baja y luego asciende de regreso al cielo y habla de que su reino no es de este mundo y nos localiza abajo y nos invita a salir de acá
hacia arriba. Y yo pienso que no sé cuánta gente tiene esa imagen clara, porque precisamente el trabajo más grande de las tinieblas es acostumbrarnos a vivir en las tinieblas, a pesar de que nosotros no las vemos, pero la invitación del enemigo del alma es a que nos enamoremos de este mundo caído para que permanezcamos en las tinieblas cuando partamos de la vida natural, de esta vida en la carne. Y este es el peligro más grande, ignorar eso. Y precisamente el no tener el amor de Dios vivo en nuestro corazón hace que nosotros seamos simples criaturas del mundo, de la carne, que estemos tan solo enfocados en la vida temporal y no tengamos ningún sentido de la vida eterna. Esa es una pérdida inmensa, además es un peligro increíble, porque yo he visto lo que sucede después de la muerte, y no porque yo sea nadie especial, sino porque el Señor es tan misericordioso que rescata un pecador como yo, que tiene más miseria que todos ustedes juntos, y no solamente me salva del fuego eterno para donde iba, sino que me da la oportunidad de rehacer mi vida y también de ser testigo de su amor, porque así de grande es su misericordia. Y esto me da a mí una responsabilidad más grande, pero también puedo compartirles que yo he visto que esta vida continúa y a nosotros se nos ha sido revelada esta verdad en nuestra iglesia, pero cuánto de eso creemos y además cuánto vivimos en función a esa realidad espiritual, de la vida eterna, de nuestro destino espiritual, de la importancia que hay en el cambio radical de nuestro corazón hacia el amor de Dios, para que nosotros podamos cambiar del respeto humano al temor de Dios. Este mundo está edificado en el respeto humano, que es la diosificación del hombre, el culto a las criaturas, porque las criaturas se convierten en algo más importante que Dios, y por eso Dios no está primero, los seres humanos están primero, y por eso el respeto humano, y comprometemos el amor de Dios y terminamos perdiéndolo. Yo hice culto a las criaturas y culto al dinero y culto a tantas cosas malas durante mi vida, y con eso no estoy diciendo que las criaturas son malas. Lo que es malo es el culto a ellas, porque no podemos adorar criaturas. Y lo importante es que para descubrir ese amor de Dios tenemos que hacer exámenes muy sencillos, porque la espiritualidad del hombre no se consigue con las lecturas más sofisticadas sobre espiritualidad, sino que la espiritualidad del hombre se consigue es en la pequeñez donde yo me pueda atrever a mirar mi corazón y darme cuenta qué es lo que tengo que cambiar. Yo le digo a la gente, muchísimos católicos de hoy se ven las noticias antes de acostarse, y además se ven muchos tipos diferentes de noticias, y después de que ven todo el drama que exponen las noticias, lo cual es un negocio para que vende noticias malas, porque ustedes saben que las noticias buenas no se venden. Después de eso simplemente se apaga el instrumento por donde vieron las noticias y a dormir. Y la vida de la humanidad se convierte en un video. En eso termina, y ahí sí que se pierde todo tipo de sensibilidad por el prójimo y por lo que le sucede al prójimo. Y nos acostumbramos a mirar la tragedia humana como algo que está en un video, algo que no me toca a mí. Y esto nos convierte en personas aún más frías y con menos amor. Yo digo, si uno fuera responsable como católico y quisiese mirar esas noticias, pues lo primero que tiene que acordarse es que si hace eso, y eso es lo que quiere hacer, no se olvide que la única razón por la cual lo debe hacer es para poder orar por todas esas personas que vivieron esas tragedias que usted está viendo.
Y para muchas personas les parece que yo soy como de extrema fundamentalista, un hombre fanático. Y no me importa lo que piense la gente en este sentido, que Dios no permita que yo venga a complacer criaturas. Yo vengo a complacer al Señor y sé que estoy diciendo la verdad. Nosotros necesitamos despertarnos al amor de Dios y sentir el dolor del prójimo. No podemos convertirnos en criaturas insensibles a lo que le pasa a los demás. Por eso es tan peligroso el manejo de las redes sociales, el manejo de toda esta informática. Si nosotros no la utilizamos con el amor de Dios, con ese mismo desarrollo nos perjudicamos, nos hacemos daño y enfriamos nuestro corazón. Porque son cosas maravillosas que Dios nos ha dado, toda esta tecnología, todo este desarrollo es extraordinario y son instrumentos, herramientas hermosas. Yo las utilizo todo el tiempo para propagar la palabra de Dios y todo lo que se hace para glorificarlo, pero al mismo tiempo puede actuar contra nosotros. Y entonces, dentro de esta reflexión, para entender el amor de Dios y estar heridos con ese amor de Dios, con esa espada del amor de Dios, tenemos que examinarnos para ver cuánto nos importa el prójimo de verdad. Porque sabemos que a nosotros nos importa la gente que nos duele, la gente que son de sangre nuestra y personas que nos importan, pero ¿cuánto nos importan los demás? Yo le digo a la gente, cuando usted pasa por la calle, toda esa gente que cruza por su vida en la calle, extraños que a lo mejor nunca va a volver a ver, esos son como pescados que pasan por ahí nadando, peces, o son seres humanos que están en su vida y que existen y que a usted le importan, que esas personas le importan a usted, aunque sea. Es como, por ejemplo, estamos en este templo y somos muchas personas acá. La pregunta sería, ¿cuánto le importan a ustedes las personas que están acá? Hay muchas que usted no conoce. ¿Cuánto le importan? ¿Existen en su corazón? ¿Son personas que son reales y son hijos de Dios, hijos de la iglesia? ¿Existen en su corazón? Yo pienso que seguramente por la experiencia que yo tuve con la iluminación de mi conciencia, cada uno de nosotros en el momento de la muerte podrá ver su vida entera, y precisamente lo que más es fuerte se presenta ante nosotros son todos los actos de desamor, porque esos son los que más duelen. Y el más grande de todos los actos de desamor es la indiferencia. Ese es un mal increíblemente grande, la indiferencia, cuando nosotros simplemente no nos importa, simplemente no vale nada, es algo que no me interesa, algo que no me toca. Y eso, cuando sucede con el prójimo, es gravísimo, porque es como un desfalco en la economía del alma. Y si nos presentamos así ante el Señor, lo cual puede suceder esta misma noche, porque ¿quién puede decir que hoy mismo no nos llama el Señor? ¿Y qué tal que nos aparezcamos en rojo ante el Señor, con la contabilidad en rojo? Hay que tener una conciencia muy clara de cuánto yo tengo en mi corazón de ese amor de Dios, porque tanto como tenga yo de amor de Dios en el corazón, así de alto me voy a elevar en el momento que yo salga de este cuerpo, porque el alma tan solo se eleva en el amor, y el alma, si no se eleva, se hunde. Por lo tanto, nuestro destino es ascender desde acá, y para ascender desde acá, las únicas alas del alma son el amor de Dios. Es lo único que nos da un vuelo lo suficientemente alto como para salir de las tinieblas, y esto lo puede usted medir con sinceridad. Sea sincero con usted mismo y dése cuenta cuánto es capaz de amar a ese prójimo que tiene al lado, cuánto es capaz. Y si no tiene ese amor, implórele al Señor que se lo dé. Yo le aseguro que
ese sería el mejor regalo que usted le puede dar a su alma, que el Señor le dé eso, porque de ahí se desprenden todas las gracias. Sin eso no hay gracia. Ustedes leen 1 Corintios 3 en el himno del amor de San Pablo y pueden entender la hermosura de presentación que hace él sobre la caridad, sobre el amor, y cómo es que nada tiene ningún valor si no hay amor, si no está el amor de Dios, si no está la caridad. Y esto para mí ha sido lo más importante de mi caminar en mi nueva vida con el Señor, es de asegurarme constantemente que yo estoy caminando con ese amor en mi corazón. Me falta mucho, muchísimo, pero todos los días le imploro al Señor que me aumente ese amor, que me eleve en ese amor, que no me deje perder ese norte de su amor. Precisamente la razón por la cual yo estoy aquí con ustedes no es porque haya venido a hacer un espectáculo de mi vida. Yo vine acá porque a mí me preocupan la salvación de sus almas, y se lo digo sinceramente desde el fondo de mi alma. A mí me preocupa la salvación de sus almas, tanto como me preocupa la salvación de mi alma, porque esta vida es en serio, es a vida o muerte, y aquí nos la jugamos toda. Y mucha gente está dormida en el sueño del canto de las sirenas. Aquí hay mucho entretenimiento, hay muchos afanes, hay mucha ansiedad, hay muchas cosas que nos mantienen lejos y distraídos de nuestra verdadera meta, que nos quitan el sentido eterno de la vida. Y ustedes, ¿cuántas veces no han enterrado a alguna persona? ¿Cuántas veces no han estado en un funeral? Yo le digo a la gente, ustedes saben que un funeral es una de las gracias más grandes que Dios nos puede dar, porque es un campanazo. Cuando usted está en un funeral, ¿sabe qué le está diciendo el Señor a usted? Tú eres el próximo. ¿Sí? Y uno está en el funeral hablando del difunto y hablando de esto, y se le olvida que uno es el próximo en el ataúd. Y esto es tan importante tenerlo claro, porque es una sentencia que llevamos colgada en nuestra espalda como una lápida, la sentencia de la muerte. Y ahí debemos entender que todos caminamos con eso. Sí, el Señor venció la muerte, pero nosotros tenemos que correr la carrera, como dice San Pablo, para alcanzar esa corona. Pero tenemos primero que pasar por el umbral de la muerte hacia la vida. Y para atravesar ese umbral de la muerte hacia la vida, necesitamos conocer y vivir el amor de Dios, no el amor humano, no el amor carnal, no el amor del mundo, el amor de Dios, que es el amor incondicional. Ustedes saben que el amor humano se agota, se cansa de dar. ¿Cuántas veces nos ha encontrado usted cansado de dar, cansado de perdonar, cansado de perseverar, cansado? Esa es la falta del amor de Dios, porque el que tiene el amor de Dios no se cansa. Con el dar recibe más fuerza. Ustedes han visto madres que son buenas y se levantan primero que todos y están sirviéndole a todos y se acuestan de últimos, y siempre están dando y nunca se cansan de dar y mueren dando. El que da con amor no se cansa de dar, nunca. El que da sin amor, lo que da condicionalmente, vive agotado y vive quejándose y tiene apuntado todo lo que da. Esa es una desgracia, porque nosotros como hijos de Dios estamos llamados a aprender a dar y darnos sin esperar nada. Por eso la palabra dice que aquel que da y hace alarde de lo que da, ya recibió su paga. En cambio, el que da y no hace alarde de eso y lo da sin condición, a ese le espera su paga, porque esos son los tesoros que tenemos acumulados en el cielo, y eso viene del verdadero amor de Dios. Y es importante pedirle al Señor que nos atraviese este corazón,
con esa espada de su amor, para que caminemos sangrando de su amor hasta que nos lo encontremos a Él cara a cara al final de esta vida, que es el encuentro más importante y trascendental para el cual nos debemos preparar todo el tiempo. No hay nada más importante que eso. La tragedia más grande que yo puedo certificar en mi vida fue el encuentro que tuve con el Señor estando en pecado mortal. Eso no se lo deseo a nadie. Y me gasto mi vida por todas partes diciéndole a la gente: despiértense, despiértense ahora que pueden hacerlo todavía, para que se preparen y se puedan encontrar con Dios en paz, preparados, con un corazón que está preparado. Sí, nosotros solos no alcanzaremos la santidad, pero unidos a la cruz del Señor, Él nos completa lo que nos falta, porque nosotros somos imperfectos, somos pecadores, somos frágiles, vulnerables en todos los sentidos, pero Dios nos conoce. Y lo que cuenta es esa intención del corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente queremos? Si usted se examina bien en este momento y le pega una miradita bien profunda a sus prioridades, a ver dónde está su tesoro, en qué está enfocada su vida, en ese momento se puede dar cuenta cuál es su destino, en este momento si el Señor lo llama, porque de esa está hecha nuestra vida, de lo que más abunda en nuestro corazón. Y es importante asegurarnos que lo que más abunda en nuestro corazón es el amor de Dios, y que tengamos una visión de la vida eterna y que tengamos nuestras esperanzas en la gloria de Dios. Porque es que si las esperanzas nuestras tan solo están colocadas en las glorias de este mundo, estamos perdidos y se ha desperdiciado todas las gracias que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo en la iglesia. Porque la misión de la iglesia es una unción sobrenatural que nos lleva a la plenitud de la gloria del Señor al final de esta vida. Y eso hay que tenerlo claro, porque allí donde está eso que hay en el corazón, ahí está nuestro tesoro, y ahí eso es lo que debemos tener claro. Ahí donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. ¿Cuál es el tesoro nuestro? ¿Será el cielo o será los triunfos temporales? No hay nada malo con soñar, con triunfar en esta vida. Dios nos ha dado este mundo para administrarlo, y no es un pecado planear, proyectarse, trabajar, construir, alcanzar. Todo eso es bueno, ¿por qué no? Es parte de nuestra vida. Pero lo que no es bueno es que eso sea el plan más importante que tenemos, porque el plan más importante debe ser nuestra salvación, y debe ser que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios, sin importar cuán grandes son nuestras aspiraciones, porque no hay nada malo con aspirar, y no hay nada malo con construir, y no hay nada malo con alcanzar las metas señaladas y fijas. Pero lo que sí es malo es que esas cosas no glorifiquen a Dios. Y en eso, porque no hay el amor de Dios en medio de ese trabajo y de esas ambiciones. Y esto lo debemos tener claro, porque yo pienso que si miramos solamente la vida de Santa Teresa de Jesús, con quien yo comencé esta reflexión, nos podemos dar cuenta de lo que es amar incondicionalmente y por lo tanto recibir la herida que ella recibió, porque estos son dones maravillosos que el Señor nos da para que nosotros estemos completamente conscientes de que Él camina con nosotros. En estos días que vivimos esta experiencia de Pentecostés, lo más importante que la iglesia nos está enseñando es que el Señor está vivo, y que es una realidad la resurrección del Señor y el envío del Espíritu Santo como lo prometió. Es muy importante. Por eso, pues démosle gracias al Señor de que Él nos ha reunido esta noche. Le damos gracias al Señor por la iglesia, que es el don más maravilloso de toda la humanidad,
que si nosotros entendemos lo grande que es nuestra iglesia, no solamente la amamos, sino que militamos en ella, que eso es lo que se necesita hoy. Se necesitan soldados despiertos y con celo por la salvación de las almas en un mundo tan perverso, tan oscuro, tan depravado, que cada vez va a estar peor, y lo sabemos, y por eso no se trata de que nos asustemos con el mundo, porque el mundo nunca ha sido bueno. La prueba está que el mismo catecismo nos enseña que el mundo es uno de los enemigos del hombre. Por eso no nos podemos escandalizar por las cosas del mundo. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que el mundo consume muchas almas que las lleva al abismo, y eso nos debe preocupar, porque a nosotros nos corresponde buscar cómo hacer para ayudarle al Señor a rescatar muchas almas en esta corta vida que llevamos. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer a ustedes de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 16, y dice: aceptar la palabra y ponerla por obra. No os engañéis, hermanos míos queridos. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Nos engendró por su propia voluntad con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba sus rasgos fisionómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en su tribulación y conservarse incontaminados del mundo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor, porque Él es bueno y misericordioso. Le pedimos al Señor que nos bendiga y que Él, que conoce nuestros corazones y sabe lo que traemos cada uno de nosotros, nuestras luchas, nuestros afanes, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros gozos, Él que conoce todo, que se glorifique en nuestra pequeña vida y nos abra el camino, nos santifique y sobre todo que nos haga verdaderamente hijos fieles de esta iglesia, para que podamos ayudarle al Señor en la misión que nos encomendó. Amén.